público que nos acompaña el día de hoy en el Congreso Internacional Paradigmas y Enfoques de la Investigación Científica. Continuando con la segunda mesa de trabajo, tenemos el honor de presentar a los expositores del día de hoy. El doctor Genaro Chalco Paredes, decano de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales, doctor en Ciencias Sociales, especialidad Historia, con maestría en Estudios Andinos, docente de investigación de pregrado y posgrado en su facultad. A continuación tendremos la exposición del doctor Genaro Chalco Paredes y dejamos en el uso de la palabra al señor expositor. Bien, buenas tardes. Agradecido la concurrencia. Me gustan mis cuadros, nos acompaña acá en la mesa. Creo que después de las intervenciones de los anteriores ponentes, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra especialidad, tenemos una forma de abordar nuestros temas de investigación, ¿no? Nuestras maneras de trabajar. Y en las ciencias sociales, en la especialidad también, ¿no? Muchos son de las diferentes escuelas, de acuerdo a su profesión, a su preparación, sus maestrías y doctorados, sean en psicología, en fin, en literatura, en educación, en antropología, en derecho. Sus objetos de estudio están en el presente, ¿no? Y tratan de proyectarse al futuro, darles alguna alternativa de solución. A diferencia en una de las disciplinas de las ciencias sociales, como es la historia, su objeto de estudio está en el pasado, ¿no? No está en el presente. Entonces, para tratar de investigar, tratar de averiguar todo lo que ocurrió, todo lo que pasó, nosotros también sistematizamos, vemos de qué manera podemos trabajar, de qué manera podemos utilizar una serie de mecanismos, metodologías que nos apoyan para llegar a un objeto. Este es un esquema simple que nos permite ver todo tema de investigación, ¿no? Hay una planificación, nos planteamos un problema, luego se ejecuta el trabajo, una serie de procedimientos que utilizamos y al final se hacen los resultados, los análisis y la publicación de esos resultados o de esa investigación. Lo que vamos a hacer es algo práctico, ¿no? A diferencia de las teorías que se han venido comentando, dialogando. Creo que los esquemas son conocidos por todos ustedes, se repiten cuadros muy similares. El proceso de investigación, hay que buscar un tema, hay que buscar la información, esa información hay que interpretarla, hay que explicarla y llegar a conclusiones. Pero para esto debemos plantearnos hipótesis y también hay que ver la observación directa, indirecta, conseguir documentación y creo que esa documentación hay que también saberla procesar, hay que saberla clasificar o seleccionar, porque no toda la información que nos llega pues hay que aceptarla como es, ¿no? Es propio del procedimiento que utiliza un investigador. Entonces va a elegir métodos, entonces el esquema se repite para todas las disciplinas, me parece, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones que se pueden presentar en un trabajo de investigación. Las hipótesis, hay modelos, teorías que tienen que utilizarse y cada uno siguiendo un paso lógicamente de verificación, de aplicación, en fin. Pero para lo que nos interesa en las ciencias sociales es en todo problema que se quiera investigar o todo hecho o fenómeno que se quiera averiguar o que se quiera indagar y hacerlo, convertirlo en un tema de investigación, hay que ubicarnos en dos aspectos fundamentales. Es lo que es el espacio y el tiempo, ¿no? Y en este esquema de investigación que vemos para la historia se asemeja mucho a todos los esquemas. El espacio donde vamos a ubicarnos pueden ser locales, latinoamericanos, pueden ser regionales, macroregionales, puede ser utilizando el esquema macrosur o lo que últimamente se emplea a través de la universidad que tiene convenios con Asia-Pacífico, o también puede ser la Alianza del Pacífico, ¿no? Donde está México, Canadá, Estados Unidos, en fin, Colombia, Perú y Chile, pero bajo ese modelo, bajo ese esquema se puede trabajar. O también pueden ser problemas muy pequeños, locales,
de la ciudad, en fin, ¿no? Y la geografía por sí tiene una manera de entender o explicar ese fenómeno que quiere estudiarse a través de un enfoque sistémico. El enfoque sistémico sabemos que es de la década del medio siglo, del siglo pasado, en los años 50, 60, y que ha ido cobrando importancia, pero que lo siguen aplicando, en fin. Y en el tiempo deviene en la construcción que hace el investigador, porque va a fijar un tiempo de investigación. Cuando son hechos o problemas tangenciales de corte transversal, que puede ser en un día a través de encuestas, en fin, de entrevistas, o pueden ser longitudinales en el tiempo, o sea, prolonga mayor tiempo. Entonces, la periodicidad puede ser 10, 15, 20 años, 50 años, depende cómo quiere investigar o trabajar. Entonces, el tiempo y el espacio son dos variables importantes para trabajar. El tiempo, para las diferentes especialidades, varía en su explicación. En la antropología, cuando se trata de explicar la simbología, depende de la cultura que se va a estudiar, depende del escenario donde se va a trabajar, tiene un significado diferente. Entonces, cuando se utilizan otras técnicas de apoyo, otras técnicas para poder entender un problema, nos permiten un análisis distinto. En la historia, las fuentes, como les decía, hay que saberlas trabajar, hay que saberlas procesar. Hay una serie de planteamientos o clasificaciones que nos hacen, o divisiones de esas fuentes. Entonces, la fuente es toda información que se recibe a través de objetos, sean materiales, sean orales, pero las pueden clasificar de acuerdo a ciertos autores como primarias y secundarias, que me parece la que se ajusta a muchas disciplinas. Y las primarias pueden ser escritas, iconográficas, orales, en fin, varias, pero las escritas tienen clasificación también especial: documentos públicos, privados, pueden ser publicaciones periódicas, en revistas, memorias, diarios, correspondencias, obras literarias, en fin. Y las iconográficas, desde los lienzos, las obras plásticas, pintura, escultura, y aquellas que son gráficas, donde va la fotografía del cine. En cambio, las fuentes orales tiene también una sistematización muy especial, ¿no? Depende cómo se consigue la información, porque la información oral puede ser a través de grabaciones, a través de una entrevista muy clasificada, en fin. Lo que quiero decir en el fondo es que para historia, todo lo que se puede encontrar como información para ese investigador va a ser una fuente de análisis o le van a sacar información. Desde los objetos más simples, desde de la vestimenta, desde un zapato, desde los sueños de las personas. De acuerdo a su cultura, esta información de los sueños cobra importancia para ese contexto, para ese grupo social, porque tiene una interpretación. No para todos las culturas son iguales o los grupos sociales. De otra manera, las fuentes, acá está horizontal, el otro está vertical, entonces según el tipo pueden clasificarse como escritas y no escritas, ¿no? Según la naturaleza, administrativa, eclesiástica, en fin. Según el origen, públicas y privadas, y la relación con los hechos, las primarias y secundarias. Estas fuentes, a su vez, como dije, las primarias, la característica es que no deben recibir ninguna transformación por el ser humano, es decir, que son aquellas que son primigenias, porque cuando ya tienen modificación o son interpretadas, escritas, se convierten en fuentes secundarias. Por ejemplo, los libros que son papiros escritos tiempos de la llegada de los españoles, desde 1540, 1546, esa escritura tan antigua, que es información de primera mano, de ahí se puede recoger la información para hacer un análisis e interpretación de la historia. Pero las secundarias, como les vuelvo a repetir, se refieren a aquellas que ya sufrieron transformación, que ya se presentaron a través de artículos, de ciertas publicaciones, de libros, es decir, una variedad de trabajos que han sufrido una interpretación. ¿Qué crítica debemos hacer a estas fuentes, no? Algunos autores mencionan que las críticas radican en dos características elementales: el análisis externo o formal, podemos ver ahí,
el análisis interno. ¿Cuál es el análisis externo? Más que todo lo que se refiere a la autenticidad de ese documento, ¿no? El papel, la catalogación, la descripción bibliográfica, su soporte documental. De acuerdo a las épocas o los periodos, cada documento tiene una forma de elaborarse, tiene una forma de fábrica y también de presentarse. Si ustedes recuerdan, las publicaciones que se hacían antes era un tipo de papel muy especial a comparación de los modernos. Igual, los trámites documentarios anteriormente se hacían en papeles sellados, membretados. Hasta los años 1900, de la década de los 80, todavía se utilizaba el papel sello sexto, sello cuarto para hacer ciertos trámites administrativos, pero con la simplificación administrativa pues ha ido superándose y ha ido modificándose. Entonces, ahí existen, creo que para el análisis interno ya radica otro tipo de estudio. Más que todo viene a ser el contenido de lo que quiere decir el documento, ¿no? A veces hay redacción que no corresponde a la época, términos que son del siglo XX, palabras que corresponden al siglo XIX, al siglo XVIII, al siglo XVI. Entonces, en un análisis del texto o análisis del discurso, depende de la técnica que van a utilizar, se puede determinar claramente si el documento corresponde a esa época o no corresponde. Entonces, creo que a través de esas características elementales de lo que es el análisis interno y el análisis externo, se puede determinar si los documentos se pueden ser trabajados en su autenticidad para ser utilizados en la investigación. Según los diseños que nos presentaron también y comentaban los expositores anteriores, estos pueden ser de carácter cualitativo o cuantitativo, ¿no? Y para agilizar un poco la interpretación que puede ser cada uno de ustedes, vamos a presentar un caso de un hecho que produce en el distrito de Caima, que es una práctica cultural que ocurre cada fin de noviembre, el primero del día de domingo de diciembre, y que realiza una serie de prácticas de escarbar una tumba y sacar unos huesos y presentarlo, lógicamente, en 3 días. Hay un grupo social que es característico. Algunos lo atribuyen a la ceremonia de San Gil de Caima y otros simplemente a una pallapa de huesos o escarbo de huesos. Hasta los años 2005 era normal hacer escarbos al interior del cementerio antiguo que está a espaldas de la iglesia de Caima, en la plaza de Caima, y que después del día domingo, el domingo en la noche hacían el velorio, el día lunes lo llevaban a sacar las calaveras a una misa de cuerpo, entre comillas, presente. Las calaveras están en misa y luego hacen el almuerzo, hacen una misa especial. Y si ven a esta persona, en la parte inferior derecha, una persona de corona roja está agarrando una calavera, y que luego hay una especie de mayordomía. Hay señores que llevan su estandarte, practican ello. Hay la hora del almuerzo, en la hora de la misa, en la parte superior derecha, simbolizan a través de varios cajones o féretros con una práctica ancestral de que había una fila, lo que cuentan las tradiciones, entre 10, 15 féretros paseando las calles de Caima ancestralmente, pero que se ha venido practicando y realizando hasta inicios del siglo XXI, ¿no? Pueden ver a las personas, están asistiendo a misa, y esas coronas de flores que llevan sus objetos delante de ellas son calaveras, ¿no? Y las familias antiguas, las abuelitas, llevan a esa misa, a esa celebración, a esa fiesta, sacan sus calaveras que están guardadas en sus casas y también practican la misa. Luego en la parte inferior se ve que los féretros también en procesión es para hacer un segundo entierro, ¿no? Porque el primero fue del que lo sacaron del cementerio, y hacen el ritual y lo vuelven a enterrar por segunda vez. Están ingresando al cementerio, vemos ahí el féretro en la parte interior, están echando tierra y luego regresan lógicamente al lugar de congregación, que es un local alquilado, amplio, donde se reúne la gente y asiste a esa ceremonia.
Finalmente se ve en la fila de calaveras que todavía las mayordomías se los llevan a su casa al final de este ritual. Pero al otro día, el día lunes, el martes, realizan un pago a la tierra, ¿no? Elaboran una mesa, los que conocen la cultura ancestral andina, los que han estudiado antropología saben que se preparan las mesas, una serie de elementos que constituyen ella, y lo que hacen es el pago y el entierro de esa ofrenda. Para finalizar, lo que hace la población es flagelarse unos a otros, provocan un castigo, provocan un tingo, o sea, como que si desordenase el mundo, y lógicamente para volver a ordenarlo, al final se abrazan y se perdonan y dicen que sea hasta el próximo año y que sea de buenaventura y de que sea de cosecha, para los que solo tienen la vida en la forma agrícola, son del campo, y los que son de la ciudad les irá bien en el siguiente año. Cada uno de nosotros que hemos observado las imágenes nos planteamos una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué se practica este ritual en un distrito tan moderno, donde hay tantas edificaciones, donde supuestamente la población es de otro nivel social y aún se conservan prácticas muy ancestrales que devienen pues del mundo andino? Eso cada uno tendrá su propia interpretación, pero lo que se ha tratado de averiguar, de estudiar, vamos a pasar en forma rápida estos cuadros porque el tiempo nos va a ganar, ya viene el expositor principal que están esperando. Según el marco metodológico, el nivel de investigación a lo que vamos a trabajar aquí es un nivel descriptivo, a simple vista, ¿no? A través también hay de acción participativa de todos los que están ahí en el escenario. Ellos lo que hacen es cada año repetir esta actividad, ¿no es cierto? Y cada año, a través del estudio que se hace durante unos 15 o 20 años, pues estos vamos a darnos cuenta que ha sufrido modificaciones. ¿Qué técnicas existen? Hay observación, hay entrevistas, hay trabajos en talleres, hay una serie de notas de campo, se plantean cuestionarios, es decir, hay una serie también de entrevistas a personas que conocen sobre esta práctica cultural. Y luego esto, a través de una investigación final, se trata de explicar los resultados. Estos resultados lo que van a permitir decirnos es que es una práctica que da fin a un mes importante que se tiene, que es el de Todos Santos, que lo estamos pasando ahora, ¿no? Cuando empieza el día 1, con la visita del Día de los Vivos, el día 2, el Día de los Muertos, y todo el mes es de visita especial a los cementerios por Todos Santos, o recordando a sus seres queridos. Pero cada ciudad y cada pueblo lo hace de acuerdo con su concepción cultural, ¿no? En la ciudad, los cementerios modernos no permiten el ingreso de comidas, de bebidas, ni de objetos adicionales, los prohíben en la puerta de entrada. En los cementerios populares, los que son alrededor de la ciudad, pues llevan, como ustedes ven en la imagen derecha, una serie de objetos de panes, bebidas y comidas que son propias de su origen o lugar migrante que tienen. Esto se asocia a las creencias, a la cosmovisión andina, ¿no es cierto? Sabemos que dentro de la cultura andina, la creencia en el más allá, la creencia de los objetos es muy importante para ellos. Han guardado a través de muchos años, ya he visto estudios que incluso en las iglesias guardaban los alcaldes, los alcaldes de esas comunidades, estos objetos rituales que son calaveras para la actividad de cada año en Todos Santos, ¿no? Para finalizar el mes de noviembre, entonces, el primer domingo de diciembre, que se hace este ritual. Entonces, esta práctica simplemente también lo que va a explicar son a través de dos variables, ¿no? Las permanencias, las continuidades de una práctica cultural, de un grupo determinado de personas que todavía mantienen ese tipo de actividad o de presencia o de costumbre o de tradición. Hay otro tipo de explicación también, ¿no? El campo y la ciudad, ¿no? El campo tenía una serie de costumbres y tradiciones que luego el ingreso de la ciudad ven edificios modernos
ha ido que poco a poco se vayan desplazando esas prácticas, o se vayan perdiendo, se vayan olvidando en el tiempo, y ya no las van a realizar. Hoy día ustedes han prohibido a través del municipio, a través de disposiciones, que se hagan los escarbos en las tumbas, y simplemente se recrea la actividad como un recuerdo a través de féretros de esa práctica antigua de San Gil de Caima. Algunos dirán ¿por qué?, ¿no? Entonces los de salud dirán pues es una práctica tan ancestral que tiene pues contaminación con la salud, puede contraer un virus, ciertas enfermedades, en fin. Entonces poco a poco se ha ido olvidando. Ahora, todo este tipo de trabajo, interpretación que se quiere hacer en toda investigación, pues lógicamente termina en lo que es una redacción del informe final, ¿no? Y aquí un recuerdo de lo que deben tenerse en cuenta para la redacción de un trabajo: utilizar un estilo para todo el desarrollo de la redacción, ¿no? Los más conocidos, y también lo escoge cada universidad, ¿no?, es la Asociación Internacional de Psicólogos, manejada por Estados Unidos, OAPA. El otro, el estilo Vancouver, que más lo utilizan en las ingenierías o en medicina, por ejemplo en enfermería, biología, vemos que utilizan el estilo Vancouver. Otro, el de la Universidad de Chicago, que ya nos viene directamente en la máquina, ¿no?, con los famosos pie de página. Entonces, hay uno un poco más complicado, que es a través de las relaciones en citas bibliográficas de ISO 690, ¿no? Entonces, para los que se inician en investigación, hay que escoger un estilo y no mezclar ambas, ¿no? Entonces ya vienen las normas específicas, cómo van las citas a pie de página, cómo van las referencias, cómo va la bibliografía. Los 4 estilos varían, tienen diferencias. Y es importante esto en la redacción para luego culminar estas investigaciones, como nos plantea la universidad, a través de artículos científicos, ¿no?, que pueden ser publicadas en revistas indexadas o reconocidas, ¿no? En este caso, por la especialidad que manejo, esta Diálogo Antilos de la Universidad Chilena en Tarapacá, revista de Indias es en España, Madrid. Bueno, es un libro, pero no puede publicarse como artículo dentro de la revista o puede publicarse pues como libro. Entonces ahí culminaría lo que es el trabajo de investigación, y que el esquema es rápido y simple, lo pueden trabajar creo que todos, ¿no? Bien, gracias por la atención. Un aplauso, por favor. Agradecemos la participación del doctor Genaro Chalco Paredes. Si hubiera una pregunta del público asistente que quisiera formular al doctor. Muy bien. Doctor Genaro, buenas tardes. Al igual como ha puesto de ejemplo el ritual del escarbo de huesos en Caima, quisiera saber si es que podría darnos algunos otros ejemplos de antropología cultural que se están dando o se han modificado a lo largo de los años en Arequipa. Bien, creo que dentro, ¿cómo puedo decir?, después de la década de los años 40, 50, por el centenario de la fundación de Arequipa, ha ido modificándose una serie de prácticas culturales por lo mismo del crecimiento de la población, ¿no? La población va desarrollándose, va creciendo y migran cantidad de grupos a la ciudad. Entonces los grupos que migran traen sus propias prácticas. Es muy conocido cuando lo vemos en el Día de la Ciudad, Día de Arequipa, en la fundación, pues, aparecen en el Día del Corso grupos de diferentes danzantes, que aparte de que son universidades, son algunos de los residentes en esta ciudad, ¿no? Hay residentes ahora de diferentes estratos sociales, ¿no? Han creado unas grandes asociaciones como son los caillominos, que están en la zona de Cerro Colorado, como norte, la zona de los migrantes de la Unión, que están en la variante de Chumayo, que tienen un club social inmenso, y así, ¿no? Pero ellos lo han creado después de los años de 1980, ¿no? ¿Por qué se producen estas oleadas de migraciones? Hay que explicarnos por los fenómenos climatológicos, y que viene la necesidad pues de buscar un mejor estándar de vida también en la ciudad.
tenemos que ver el problema de la población y las migraciones. Por los años 80 sabemos que hay el fenómeno del Niño, en el 81-82, la gran sequía en la Sierra del Sur más que todo, y hace que oleadas de poblaciones migren a la ciudad, ¿no? Y así curiosamente viene el otro fenómeno del Niño, por los años 1987 también se produce otra gran oleada, lo que aparece lo que es el cono norte y el cono sur, ¿no? El cono sur, hoy día conocemos grandes asociaciones, ocupando espacios desordenados, entre comillas, en las laderas de los cerros, y curiosamente eso se convierte también en una situación política, ¿no? Los que son candidatos ven esos lugares como lugares de votos, en fin. Entonces le decía, cada fenómeno que se presenta hay que verlo de diferentes aristas. Entonces hoy día existe la visión holística de la interpretación de una investigación. A lo mucho llegamos a las investigaciones ¿cómo decir?, interdisciplinarias, que diferentes especialistas trabajan un tema de investigación, pero creo que debemos ir un poco más allá, ¿no? Si hay una interpretación casi completa, total, se tiene una mejor visión de los problemas que se presentan. Ahora estos problemas, si bien los podemos ver desde el presente hacia atrás, buscando en el pasado, también se puede tocar, ¿no?, del pasado, cómo ha repercutido a los problemas de ahora, ¿no? Cómo estos problemas que en un tiempo no tuvieron solución o no dieron alternativa de solución, pues hoy día los estamos sufriendo, lo estamos pasando mal, ¿no? Por ejemplo, que no se haya dado una normativa apropiada de los municipios para la expansión urbana, es una situación que hoy día la estamos pagando, ¿no? ¿Con qué? Con el transporte urbano, lógicamente. Todas las calles son angostas, no ha habido planificación y ahora no sabemos por dónde poder avanzar o poder planificar, ¿no? Se quiere reordenar y reordenar, y así cuando vamos a salir, ¿no? Si antes no tuvieron las ideas apropiadas o la jerarquía de autoridad para imponer y ordenar las cosas. Entre las prácticas culturales ya mucho ha variado en las danzas más que todo, ¿no? Hay danzas que en la zona de Caylloma, por ejemplo, tienen un traje especial de ritual, de ropa gruesa, pero cuando vienen acá a la ciudad utilizan un traje ligero, muy simple, como que es para presentarlo nada más al turismo, y no es el auténtico, ¿no?, entre comillas. Pero quien no lo conoce lo ve normal, ¿no?, lo ve una danza que se practica o se practica en la zona de Caylloma. Ahora, diferentes los poblados también tienen en la zona del Valle del Colca su propia vestimenta, ¿no? Eso también hay que saberlo conocer. ¿Sí? Una pregunta más, por favor, de la señorita, y luego vamos a dar por concluido la participación del doctor Genaro. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta, más que pregunta, es un comentario que me gustaría hacerle también. ¿Desde qué perspectiva, desde qué mundo andino estamos hablando eso del ritual de las calaveras? ¿Desde el quechua o el aymara? Porque, por ejemplo, Ricardo Claverías, un autor que ha escrito mucho sobre lo que es el mundo andino, él habla, por ejemplo, desde el mundo andino, pero desde el mundo andino aymara, que hay mucho respeto a lo que es el alma, la calavera, ¿no?, lo que se llama. Y entonces, a mí me preocupaba, ¿desde qué perspectiva estamos hablando? ¿Desde el quechua o del aymara? Porque, por ejemplo, cuando hablamos del aymara hay mucho respeto, hay más bien el cuidado a esa tumba, a ese difunto que está ahí. Entonces, y más bien el mundo andino valora eso que está ahí. Si bien es cierto, en muchas partes del mundo andino los entierran a sus muertos dentro de lo que es su parcela, su lugar de origen, tienen el máximo respeto, porque inclusive ni siembran por esa zona, ¿no? Porque en muchos de los lugares del sector rural no tienen cementerios, sino más bien son sus casas donde depositan a sus muertos, ¿no? Entonces, me gustaría un poquito que me diga desde qué perspectiva del mundo andino, quechua o aymara. Esa era mi duda. Gracias. Bien,
Lo que he tratado de explicar es una evolución de cómo se ha llegado aquí, ¿no? Ahora vamos a retrotraernos en el tiempo. Desde antes de los incas estaban los aymaras, y antes que ellos los puquinas. Cada de ellos en sus rituales, al enterrar a los muertos, lo que hacen es, pasado un año de haberlo enterrado, curiosamente lo escarban y lo sacan y lo vuelven a pasear, y después hacen un nuevo enterramiento. ¿Dónde se ha visto eso? Se ha visto justamente en el poblado de Puquina, se ha visto en la zona de Uruli, en Altiplano, en la zona de Bolivia. Se ha visto las prácticas que hoy día se hacen todavía en La Paz, en Bolivia, por ejemplo, es sacar las calaveras y pasearlas y llevarlas a escuchar misa por estos peces de Todos Santos. ¿Y por qué lo hacen eso? Algunas familias ancestralmente, antes de los años 50, inicios del siglo XX, guardaron sus calaveras en sus casas, y algunos, por no decir algunos científicos de la medicina, también anteriormente tenían la tradición de poner calaveras en sus estudios, en sus lugares de trabajo, ¿no? ¿Por qué esa costumbre? En fin, ¿no? ¿Por qué tener un objeto así? ¿Qué es lo que cuenta la tradición andina? Dice que es como si estuviera un ser vivo presente, porque en la noche cuida la casa, y cuando tienen campo, cuando tienen rebaños o almacenes, pone una calavera, dice que tira piedras a las personas cuando tratan de acercarse, a los rateros, los ahuyenta, y es como si se moviera alguien ahí presente. Y bajo esa creencia de que si fuese familiar, con mayor razón hay que tenerlo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se practica esto? Es que viene del mundo mucho más antes, como decimos, incluso de las momias incas que se daban del tiempo del ritual de paseo de las momias incas, desde los primeros primigenios incas hasta Huayna Cápac. 12 momias se paseaban por la plaza de Cusco en esta fiesta especial del Inti Raymi, ¿no? En las fiestas de sembrío y de cosecha, o fiestas de regeneración de la vida que coinciden con estas de primavera, ¿no? El inicio de la nueva vida. Entonces se hace un cambio de muerte por vida, ¿no? Curiosamente, esta dualidad existe en dar vida para causar una muerte, o causar muerte para regenerar en otra vida. Y las 12 momias se paseaban hasta que fueron prohibidas en el siglo XVI, capturadas y llevadas escondidas por siempre. ¿Por qué se hace esto? Porque los cronistas narran que las familias pedían permiso a las momias para hacer sus actividades. Y no solo eso, hasta el mismo Atahualpa trataba de encontrar a su ancestro, a su padre, ¿no? Para ver. Entonces, el mismo Inca, Atahualpa y Huáscar pensaban ser momificados, pero nunca fueron momificados, fueron desaparecidos, ¿no? Por eso solamente quedaron 2. Se perdió en la historia dónde fueron ocultas, pero se sincretiza esta práctica a través de el día del Corpus Christi, ¿no? Son 12 santos que sacan del Cusco para la procesión hasta hoy día, ¿no es cierto? Y entonces en el sincretismo religioso hay esa conversión de las cosas. Pero en las familias pequeñas, en los curacas, en las zonas alejadas, todavía guardan sus calaveras. Yo les invito a Caima que vayan para el primer día de diciembre. Ya no escarban los huesos, pero hay personas que sacan sus calaveras y las dejan en el cementerio. ¿Por qué? Algunos dicen porque ya no quieren tener en sus casas o se convierten en otra religión, ¿no? No son católicos. Entonces se deshacen porque siguen haciendo el ritual y siguen enterrando todos los huesos que encuentren ahí, ¿no? Y así. Pero ¿por qué tienen esas calaveras? Porque era gente de actividad del campo, ¿no? Era gente de chacra, era gente de cultivo, y esas son sus creencias ancestrales, ¿no? Que lógicamente con el tiempo se van perdiendo y ya no volverán, lógicamente. Sí. Muchas gracias, doctor Genaro Chalco. Despedimos al doctor con un fuerte aplauso, por favor.